siempre ha sido bueno otra vez, ¿verdad? Sí, no cesa de ser la fuente de nuestra bendición permanente. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 16. Dice así: también bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Vaya tanda de 4 interrogantes con las que Pablo, recordemos, está confrontando a la iglesia de Corinto. Vamos a leer todos a una voz el versículo 18 de estos versículos que acabo de leer. Todos a una voz vamos a leer el versículo 18. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Gloria al Señor. Qué más clara descripción. Es locura para quienes, para los que se pierden. Aquellos que no tienen en un momento dado ni el más mínimo interés, ni la más mínima intención, ni la más remota idea de lo que es Dios, y se les habla y se les dice y se les vuelve a decir, y aquel está como si le hablaran en un idioma diferente, ¿verdad? ¿No crees que sería bueno a lo mejor entregarte a Cristo? ¿No percibes que la voz del Espíritu de Dios te habla y retumba aquí en tus adentros? No, a mí no, yo no siento nada. Bueno, debes saber que Cristo murió por los pecados del mundo. ¿Tú has cometido pecado? Sí. Y saber que Cristo murió por tus pecados para que esos pecados no te condenen, ¿no te dice nada? No me dice nada. Así es como suenan los que se pierden. La cruz, locura. Es muy diferente cuando la gracia de Dios es derramada en favor de aquel que en una vida hundida en el pecado y en la putrefacción de este mundo, en una asfixia por estar soportando los efectos destructivos de la putrefacción del pecado, Dios le habla y él oye y percibe y dice: sí, ese soy yo. Yo necesito a Cristo. Para él, la cruz no es locura. Para aquel, la cruz es el poder de Dios obrando en una naturaleza que espiritualmente ahora es sensible ¿a qué? A esa putrefacción del pecado, al grado que no la puede soportar. Y la convicción de ese pecado lo lleva a arrepentirse. Y la fe que Dios pone en aquel nuevo nacido espiritualmente le alcanza para creer. ¿No fue así con usted y conmigo cuando Dios nos salvó? Así es que aquí estamos encontrando esta confrontación del apóstol para con los que va a corregir, los de Corinto. No son faltas menores las que esta iglesia está cometiendo. Pero él no va a llegar con un dedo flamígero de juicio a condenar a todos los corintios. Él quiere llamar a la verdadera identificación,
que cada corinto se dé cuenta si eso es lo que él ha experimentado. Y si su respuesta es afirmativa, entonces el mensaje es para él. Al avanzar en la carta de Pablo nos encontramos con la siguiente temática. El apóstol va a hablar de locura y va a hablar de cordura, es decir, el poder de Dios. Y podemos nosotros empezar por ahí y suponer o imaginar que este argumento va a ser suficientemente convincente. Locura, por lo que para el hombre natural representa la cruz. El hombre natural, ya dijimos, ¿qué le representa la cruz? A lo mejor el persignarse es para todo lo que le alcanza la cruz, ¿va? Y esto no lo tome nadie como una burla, estoy hablando de una descripción de una realidad religiosa. Y cordura, por lo que el poder de Dios consumó en su muerte. Una crucifixión ejecutada ahí en un madero, que la Biblia registra y la historia registra como la cruz, después de la cual vino la sepultura y luego la resurrección, para que 40 días después él ascendiera de donde él había venido 33 y medio años antes. Un ministerio consumado con su muerte. Y es que en su estado natural el hombre es ajeno al poder de lo manifestado y de lo acontecido y de lo conseguido en aquel madero. ¿Cómo habría el hombre natural de comprenderlo? ¿Cómo podría entenderlo? Que Dios Padre disponga a sacrificar a su Hijo, que Dios Padre disponga a hacerle padecer hasta saciar y propiciar su santa y justa ira, haciéndole pagar desde su santidad y su pureza por los pecados de desconocidos, que lo más que se sabía de aquellos es que eran elegidos de Dios. No tiene sentido, no cabe en el raciocinio humano. Todos ustedes, creo, aquí tenemos hijos. ¿Cuántos en nuestro sano juicio diríamos, estoy de acuerdo, toma la vida de mi hijo para que este grupo de gente que está por naufragar, 30 o 40 náufragos, se salve? Todos, empezando conmigo, diríamos, no hay forma de que yo quiera o pueda hacer eso. No me interesa. ¿Cómo es posible mi hijo? Oiga, no sabe cuántos sueños tengo en favor de la vida de este chico. Y ahorita que ya dice mi nombre y me habla y me dice papá, entregarlo por un puño desconocido, eso es insano. ¿Cómo es entonces que este Padre Celestial habría de hacerle pagar a su Hijo por los pecados de todos aquellos? No tiene sentido, es de dementes, es de trastornados, es locura. No le pediré disculpas para lo que voy a declarar en esta hora. Esta tarde tendrá que oírlo. Si usted, donde quiera que esté, y quien quiera que usted sea, piensa así, la eterna y preciosa palabra de Dios le tiene noticias. Le apercibe de una verdad que es incuestionable. La palabra de la cruz solo puede ser eso, locura y sin sentido para los que se pierden. Por otro lado, la cordura se manifiesta como tal en el encuadre de una revelación espiritual asimilado como poder de Dios, el poder del omnipotente, el soberano y el eterno Dios trino. El Padre elige y llama, el Hijo redime y justifica, el Espíritu Santo regenera y transforma. Así es como queda consumada la salvación, y eso es lo que la cruz significa para los que se salvan. Por el poder de Dios.
Todo tiene sentido entonces. Aquí está la cordura, esa característica de las personas que es prudente y sensata. Bíblicamente aquel que puede discernir espiritualmente, no desde su estado natural. Alguien que no ha tenido un encuentro personal con Dios nunca podrá a nivel humano o mental entender esta preciosa verdad en la cruz. La palabra de la cruz para él seguirá siendo locura. Por eso nunca podremos estar de acuerdo con ese método pragmático de los 4 pasos del camino romano para ir al cielo. Todo lo que tienes que hacer es entender y saber que eres pecador. ¿Sabes si entiendes que soy pecador? ¿Sí? Bueno, ahora tienes que saber que hay un infierno, hay una paga por el pecado. ¿Tú sabes que vas a pagar con el infierno por tu pecado? Pues no sé. Pues aquí dice, mira, aquí dice. Bueno, pues ahí dice. Pero todo lo que tienes que hacer es pedirle a Cristo que te salve. Y te salva. ¿Quieres pedirle a Cristo que te salva? Bueno, pues sí, porque Él murió por ti en la cruz del Calvario. ¿En serio? Sí, Él murió por ti en la cruz del Calvario. Todo lo que tienes que hacer es pedirle. ¿Sabe de dónde salió ese método? De una denominación pragmática. Una sabiduría humana tratando de armar un rompecabezas para simplificar que ese hombre natural, para el cual la cruz es locura, simule entender lo que está pasando. Arengado y animado por aquel que en una función herética dice estar testificando, dice estar evangelizando. Y para que aquel no se vaya a desviar, le dice, mira, yo te voy a ayudar con la oración, tú nomás repites lo que yo voy a decir, pero no nomás lo repitas así por repetirlo, no. Piénsalo y siéntelo. ¿Ok? ¿Estás listo? Pues yo creo que sí. A ver, pues, Padre nuestro, yo reconozco que soy pecador y que por mi pecado merezco el infierno, pero yo creo que tú moriste en una cruz, aquí dice mi amigo, y pues te pido que me salves. Amén. Y el sentimentalismo de aquel dice, felicidades. Toca lo prueba. ¿Fuiste sincero? Pues sí. Entonces ya está, ya eres salvo. ¿Ya? ¿Oh, sí? ¿Ya? Sí, ya eres salvo. Bueno, pues gracias. Mira, mañana me gustaría venir por ti para llevarte a la iglesia. Eso es lo que sigue en el pragmatismo denominacional, ¿verdad? Dice, no, espérate, es que mañana voy a ir a un jaripeo. Ya invité a mis cuates y pues ahí siempre nos juntamos los 8 que emigramos juntos. Y pues ya cargamos las cervezas y todo, no puedo fallarle a mis camaradas. ¿A qué hora se lo de la iglesia? Pues a las 11 de la mañana. No, a esa hora que vamos de vernos. Pero ¿no hiciste una decisión por Cristo? Pues no sé, pero mañana no le puedo quedar mal a mis cuates, sí te puedo decir. Si quieres para otra ocasión vamos. Bueno, Dios está hablando en tu vida. No hay nada más ridículo y más distante de la verdad que eso. Para que la cordura se manifieste, el poder de Dios es protagónico en cómo somete al pecador, al hombre natural, que sin tener absolutamente ni la más remota idea de lo que es Cristo y su sacrificio en la cruz, se rinde a los pies.
Y todavía viene y dice, ¿qué debo hacer? Porque el Señor me está hablando. Pues, ¿qué te está diciendo? Pues es lo que quiero que me ayudes a que me digas qué es lo que me está diciendo. Dios se revela a cada uno de acuerdo a lo que su soberanía dispone. Pero ¿cómo le hago para entregarme a Dios? Pues entrégate. Así nomás, Dios te va a indicar. Esa es una convicción personal. Pues yo creo que eso me falta. Entonces, eso te falta. Si el poder de Dios ya está interviniendo, ¿usted cree que el poder de Dios no le va a iluminar para que entienda cuál es su verdadera realidad? Por supuesto que sí. Pero los intentos denominacionales de acarrear gente están tratando de reclutar a aquel que completamente extraviado, aquel que en la locura que para él representa la cruz, acepta venir nomás porque aquel no lo suelta y está ahí, ¿verdad? Delatoso. Ándale, pues vamos ya con tal de que no me estés dando lata. Y vienen una vez y nunca más se vuelven a parar. ¿Usted cree que el poder de Dios tenga esos resultados? ¿Qué tipo de Dios tenemos entonces? Sí, el Espíritu Santo regenera y transforma. Y así es como queda consumada la salvación para los que se salvan. Por ese poder de Dios. La cordura entonces está ahí. Y aquel tal vez no lo sabe explicar, pero le alcanza para decir, no sé qué fue, pero algo aquí me movió. Yo quiero ser de Dios. Y cuando he tenido la oportunidad de estar frente de alguien así, le digo, vamos a corregir un poquito lo que usted acaba de decir. ¿Qué fue lo que dijo? Que algo aquí adentro. Ahí es donde está la corrección. No fue algo, fue alguien. Y ese fue Cristo, el poder de Dios, dándole vida nueva. Sí, ese pecado en el que estoy, no quiero más estar ahí. Arrepentimiento. Y creo que Dios puede salvarme. Fe en plena función. El poder de Dios entonces trae la convicción. Y ya no depende de que alguien le diga tú eres salvo. Ese alguien en su interior le da testimonio a su espíritu de que es hijo de Dios. Y entonces dice, gloria al Señor, ahora yo soy hijo de Dios. La palabra de la cruz es locura. Pablo no va a imaginarse cuál sería la mejor manera, cuál sería la manera que daría resultados. Pablo no se va a entretener en ver si funciona o no una cosa u otra. Él se va a ir al centro de su mensaje y la teología de su doctrina para exhortar, para corregir y para edificar a la iglesia de Corinto. Y con estos siguientes versículos vamos a aprender un poco de estas preciosas verdades, pero vamos a pedirle a Dios que Él nos lleve de la mano el mensaje. Padre nuestro, la hora de exponer tu mensaje está aquí, Señor. Gracias porque nos privilegias con tu verdad, con la interpretación espiritual y con el discernimiento espiritual necesario para articular este mensaje. Y te ruego que a la hora de exponerlo, tu Espíritu Santo unja estos labios inmundos del que habla para que tu palabra sea expuesta con fidelidad y con claridad. Ruego que unja los oídos y el espíritu de cada oyente, tanto de los que están aquí como los que puedan oír la prédica en alguna de las plataformas donde se retransmite.
y que tu propósito, Señor, para honra y gloria tuya se cumpla. Que tu palabra pues sea predicada con el poder de lo alto y los resultados honren y glorifiquen tu precioso nombre. Te lo ruego así en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Es definitivo. Uno de los más grandes obstáculos a los que Pablo se ha de enfrentar para ministrar, edificar y corregir a los corintios es la sabiduría de este mundo. Que la inmensa mayoría de la población de esta cultura, la cultura griega, una cultura filosófica, esa sabiduría era etiquetada en un superior estatus social. Era la etiqueta que se ponía en aquel que estaba entrenado en esa disciplina, la filosofía. Según la etimología del vocablo tal cual, es una palabra compuesta por dos prefijos, filos, amor, sofía, sabiduría. Colegimos o coincidimos en que la filosofía significa amor a la sabiduría. Hoy día es una disciplina que ha sido elevada a nivel de ciencia. Notemos las veces que en este breve pasaje de 5 versículos, Pablo menciona la palabra o algún concepto relacionado con ese significado. Pero se está refiriendo a la sabiduría de este mundo. En el versículo 17 de estos versículos, encontramos en el 17 que menciona no con sabiduría. Luego en el versículo 18 se refiere a la sabiduría divina, es locura porque es la cruz. En el 19, destruiré la sabiduría de los sabios. En el versículo 20, ¿dónde está el sabio? Y ahí en el mismo 20, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Apenas 5 versículos, pero 6 menciones de sabiduría. ¡Cuidado! Todas y cada una de las 6 veces que el escritor sagrado cita esta sabiduría en ese texto de 5 versículos, se está refiriendo a la sabiduría de este mundo. Nunca se habrá de considerar en plano comparativo alguno la sabiduría de lo alto. El trato de esa preciosa virtud, la sabiduría de lo alto, es algo que es completa y absolutamente aparte. El hombre natural y esa sabiduría de este mundo no goza de la capacidad para comprender, concebir, interpretar, vislumbrar, conocer, discernir, razonar, intuir o captar el eterno y absoluto propósito divino de la obra de Jesucristo en la cruz. Para ellos y su sabiduría humana o terrenal, la cruz es locura. Pablo acá ya ha escrito suficiente para que sus lectores valoren y aprecien en todo lo que vale su identidad espiritual delante de Dios y la del remitente de esta carta. Ahora ya saben que se trata nada más y nada menos que del humilde, celoso y amoroso instrumento del soberano Rey de Reyes, Señor de Señores. Sí, gloria al nombre del omnipotente y soberano, pues es Él el que llamó al apóstol Pablo, siervo de Dios, divina y soberanamente llamado, para predicar a los gentiles. Los corintios eran gentiles, 100%. Una civilización impregnada de filosofía griega. Y ahí es donde encontramos a Pablo cumpliendo con su ministerio. Poco hacía que había fundado esta iglesia, pues ahora les está escribiendo. El impacto espiritual de la corrección necesaria en esta iglesia, que es el grupo de verdaderos creyentes, gradualmente se está configurando con la solidez de la roca que es Cristo. Pablo escribió así: la palabra de la cruz es locura. Y así es como podemos llegar al punto 1 del mensaje. Lo encontramos en los versículos 16 y 17. Un enfoque definido. Sí, el enfoque de Pablo no es en lo más mínimo el reconocimiento denominacional. Su autenticidad revela su enfoque espiritual al llamado de su Señor. ¿Cuál es el llamado? Predicar el Evangelio.
sin denotar ningún interés fuera de ese específico ministerio. Pablo no está buscando fama. Pablo no está por la jactancia. Pablo no cuenta el número de los que creen. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Cuando se habla del número de convertidos, es allá cuando la iglesia es instituida en Jerusalén. Y como de 120 y luego 70 que salen a evangelizar, 3,000 son salvos, luego 5,000 son salvos, pero de ahí en adelante, en la lectura que leímos hace un momento, menciona 2 nombres y luego menciona otros. ¿No se parece eso mucho a las denominaciones de hoy en día? Alabo y bendigo el nombre del Señor, porque platicando con ustedes en la sesión de negocios les decía, ¿se acuerdan que en junio fue a este taller de predicación expositiva? En donde habíamos como unos 30 pastores, unos 30 predicadores. Ninguno ahí, ninguno, preguntó cuántos congregantes había en su iglesia. Ninguno. Y ninguno ahí tampoco presumió. Y yo he estado en círculos donde así es como te saludan. ¿En qué parte estás tú? Pues en Santí. ¿Y cuántos se reúnen en tu iglesia? ¿Por qué te preocupa más la cantidad que la calidad? Un enfoque definido. ¿Cuál era el enfoque del apóstol? Predicar el evangelio en los gentiles sin denotar ningún interés fuera de ese específico ministerio. No fama, no jactancia, no cuenta el número de los que creen, no cuenta el número de los que siguen al Señor. No le interesa saber ni quiénes ni cuántos fueron bautizados. No hace alarde de intentos. No anuncia resultados numéricos. No se jacta de estar cumpliendo con su ministerio apostólico. Tampoco lo veremos haciendo alarde de que él sí evangeliza, sí gana almas. No. Aquella vez que él menciona un poco de su currículum es porque está siendo confrontado y poniendo en duda su ministerio. Y les dice, bueno, si quieren que les diga de lo que me podría jactar, ahí les va. Pero lo digo nada más para que su conciencia réproba y maligna se apague y se aplaque. Y entonces le suelta el currículum, ¿verdad? Pero aquí no. Aquí no está ni alegando en favor de su ministerio apostólico. No lo vemos haciendo alarde de su ciudadanía romana. No, tampoco de que fue alumno de Gamaliel. Es un humilde siervo del soberano Dios que sigue y practica la enseñanza del alto valor eterno impartida por el maestro. Hasta donde sabemos, Gamaliel era un gran maestro de la ley, pero no sabemos. No hay registro bíblico de si él verdaderamente llegó a ser convertido. Así es que a nivel terrenal la educación que recibió Pablo era de la mejor. Pero no vamos haciendo alarde de eso. No, yo no soy del seminario tal o de la escuela teológica fulana o tú eres de los de, bueno, no voy a decir nombres. No. Pablo tiene un enfoque definido. ¿Cuál es ese enfoque? Cristo. ¡Cristo! Es un humilde siervo del soberano Dios que sigue y practica las enseñanzas de alto valor eterno impartida por el Maestro. Lucas 17:9 lo describe así. ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? El Maestro dice, pienso que no. Versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, es decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esa es una perspectiva correcta de aquello en lo que Dios tiene a bien instrumentarnos.
Pero la tendencia es muy diferente. La tendencia es, yo, el día que me convertí, mi refrigerador estaba lleno de cervezas Budweiser. Y ese día me convertí y llegué, todas las eché al basurero. Y desde ese día, desde ese día, no he vuelto a probar una cerveza. ¿Cómo les cae eso? ¿Ah? ¿Y saben qué? Voy a ayunar. Pero no voy a ayunar 2 o 3 días. Voy a ayunar 40 días. Ya nomás les aviso para ver si uno me quiere apoyar en ayuno. Y yo sé que va a ser duro. Pero yo lo que tengo en mente aquí no es el día 15 o el día 20 o el día 30. Estoy pensando en esos últimos 3 o 4 días de ayuno. A ver quién me quiere acompañar en ese ayuno. Y luego, pues hoy cumplí mis 40 días de ayuno. Nadie me acompañó, pero yo sí cumplí. Eso es abominación a Jehová. Un enfoque definido. ¿Y quieres impresionar a la congregación? Si verdaderamente Dios te mueve a ayunar, ayuna. Y si te mueve a ayunar 40 días, ayuna los 40 días. Pero que eso quede entre tú y Dios. Porque para ponerle la cereza al pastel del error, se asume que si ayunas así, le puedes hacer manita de puerco a Dios para que te cumpla lo que tú le estás pidiendo. Nunca leyeron, ni estudiaron, ni meditaron Isaías 48. Pero el enfoque está definido a favor de mi vanagloria. Si leemos en el versículo 17 de nuestro pasaje de 1 Corintios, dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra. Habremos de notar que otra vez refiere la sabiduría terrenal, porque dice sabiduría de palabra. Se refiere a esa destreza en la oratoria. ¿Qué tan elocuente puede ser? Un motivador y emocional mensaje al que lo vemos a diestra y a siniestra. El que predica ahí al frente le pone siempre un acentito así como, oh, amado hermano, Dios está buscándote. Oh, Él quiere que tú te rindas a Él. Él está esperando que tú voltees a verle y le digas, Señor, aquí estoy. ¿Cuándo le vas a hacer caso? Lo hemos oído, Señor. Mire, que me enseñe un versículo donde los que predicaron el Evangelio predicaron así. 0. Porque aun cuando Dios expresó su amor a la hora de salvar a alguien, fue firme, fue tajante. Su soberanía en toda la extensión de la palabra manifestada. Cuando se encuentra a la mujer en el pozo, ¿no?, de Jacob. Cuando se encuentra a Nicodemo. Cuando llama a sus discípulos. No se acerca a decirle, pues mira, yo soy el Mesías.
¿quieres unirte a mi ministerio? Yo viajé del cielo y yo quiero que tú me acompañes. Y mira, hombre rico, sí me gustaría que te unas conmigo, pero podrías deshacerte de tus riquezas y dárselas a los pobres. Si haces eso, sí me gustaría que me acompañes. No. Pero ese es el evangelio que se predica hoy. Bueno, no, eso no es evangelio. Eso es la prédica pragmática de los métodos humanos de hoy en día. Maestro, ¿qué necesito para ir en pos de ti? Sigue la ley, cúmplela tal cual. Todo eso lo he cumplido. ¿Oh sí? Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y aquel se fue entristecido. Sí, eso es lo que me va a costar seguirte. Para empezar. Un enfoque definido. Oh, sí tenemos que aprender bastante. Predicar el evangelio así, jamás. De ahí que escribiera en la misma carta, mire, si no tienen su Biblia todavía ahí en 1 Corintios 1, nada más escuche, pero si la tiene, dele la vuelta a la hoja y leamos juntos el 2:2. Si la tiene ahí, déjeme oírle conmigo. Dice la palabra de Dios en el 2:2 de 1 Corintios. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Este mismo versículo 17, mire cómo termina. Otra vez regresando al capítulo 1, pero el versículo 17, la última frase, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es que cuando yo soy el que hago todo por mis propios méritos, ¿en dónde queda la cruz? Vana. Por eso necesitamos un enfoque definido. Un enfoque definido, que la cruz de Cristo no pase por vana. Número 2, la palabra de la cruz es locura. En el versículo 18 vemos la cruz y su polaridad eterna. Cuando digo polaridad me refiero a los polos opuestos. Locura o cordura. La locura es esa que para los que se pierden no tiene sentido, pero la cordura es poder de Dios. Los que se pierden o los que se salvan, la reacción de los hombres ante el mensaje de la cruz determina, no va a determinar, no está determinando, no determinará, determina un eterno presente, su destino eterno, su eternidad. Si para ellos es locura, se pierden. Para los que se están perdiendo, participe en tiempo presente. Pero para los que viven en el camino de la perdición, la enajenación, la condenación y todo lo que termine en on es locura. El griego tiene que ver con un sentido de insensatez cuando dice locura. ¿Qué tenías en la cabeza? Decimos, ¿no? La citada polaridad gana esa etiqueta porque para los que ya estamos en el camino de la salvación, bendito sea Señor por su gratuita y irresistible gracia, es poder de Dios. La palabra en griego que se usa ahí es la palabra dunamis, raíz etimológica de donde viene la palabra en español dinamita, ese poder, como una explosión de TNT, para desarraigar toda la mundanalidad que hay en nosotros. Ahí en el mismo capítulo 1
Vamos a ver estos versículos en la siguiente prédica, pero déjeme citarlos para reforzar lo que quiere ver lo que tiene que ver dinamita. Pero nosotros predicamos a Cristo el 23, crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Tropezadero, ¿por qué? Porque el judío no podía aceptar que Jesús fuera el Mesías. El judío tenía en mente un liderazgo terrenal imponente, un todopoderoso, un Jehová creador que llegaría para desarraigar a todos los pueblos que oprimían a la nación. En ese tiempo, sabemos, estaban bajo el dominio del Imperio Romano. El César, Pilatos y todo el aparato gubernamental estaba sobre ellos. Y el judío estaba sometido a esa ley romana, en la que si un romano veía a un judío, era ley que le ayudara a cargar su carga por una milla, un kilómetro, no recuerdo ahorita. Y el judío por ley tenía que hacerlo, y si no lo hacía era castigado y aprendido por la ley romana. Así es que venga un Mesías, un libertador, naciendo en un establo, hijo de un carpintero. Danos señal, decía, ¿se acuerda de Felipe, el incrédulo? Por eso dice, ese Jesús era para ellos tropiezo. ¿Cómo va a ir nuestro Mesías, nuestro Redentor? No es más que un buen profeta, hombre. Ese no es el Mesías, tropezadero. Y dice, y para los gentiles, locura, pues claro. El gentil de aquella área era alguien regido por las deidades griegas, la mitología griega, Zeus, Poseidón. Y llega este palabrero a hablar aquí de un... Y luego dice resurrección, no, este está más loco que una cabra. ¿A qué se ponía? Locura. Versículo 24 del mismo 1 Corintios 1. Mas para los llamados, ahí tenemos que hacer una pausa, hermanos. No somos mejores que nadie. La gracia de Dios nos llamó a usted y a mí. Y Él produjo en nosotros la respuesta de ir a sus pies. A eso se refiere cuando dice llamados. No tenemos, lejos de nosotros jactarnos de algún mérito. Cero, y si es posible, menos cero. Porque dice, pero los llamados, y aquí Pablo le quita a los gentilicios, ¿verdad? Así judíos como griegos, si eres llamado de Dios, seas lo que seas. Dios te llamó, su gracia y su gratuita gracia obró en ti, y su omnipotencia y su soberanía te trajo. Entonces para ti Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de la cruz es locura. Punto número 3. En el versículo 19 leemos profecía contra los sabios entendidos. Es que la severidad de este juicio no se ha de ejercer en contra de los sabios terrenales ni de los entendidos indiscriminadamente, pero sí es un severo juicio del Todopoderoso y Soberano Dios para ir en contra y destruir esa sabiduría humana. Y luego para ir y desechar ese entendimiento de nieblas y de tinieblas. ¿Cómo comprender o darle sentido al amor abnegado de Dios que llega hasta el sacrificio de su unigénito Hijo para salvar a los hombres pecadores? ¿Era acaso esas las marcas de un Dios sabio y poderoso? Va contra la lógica humana. Por eso usted y yo debemos sorprendernos cuando estamos evangelizando a alguien y ese alguien
estuviéramos hablando en otro idioma. Y entiende más hacerle una manda a la Virgencita que al Dios vivo y todopoderoso. Y a lo mejor ni siquiera entiende lo de la manda, pero lo acepta mejor que el poder de Dios que le da el oxígeno para respirar. A ese ni lo tiene en cuenta, pero sí tiene en cuenta la manda. ¿Dese cuenta usted? En alguna ocasión me tocó alguien que trabajaba para mí en la Ciudad de México. Me dice, yo sé que la política de la empresa no es no dar préstamos, ingeniero. No, ellos me decían químico ahí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Químico, yo sé que la empresa no da préstamos, pero mire, mi esposa y yo le hicimos una manda a la Virgen de pagarle una ofrenda floral para este 12 de diciembre. Y pues no nos ha ido bien económicamente. Y ella nos hizo el milagro. Entonces me gustaría pedirle 2 meses de sueldo de préstamo, porque si no le cumplimos esa manda, pues no queremos hacerle enojar. Y entonces me acuerdo que tomé a aquel colaborador y le dije, siéntese aquí, déjeme hablarle un poquito de Dios. Y de cómo esta religión tradicional engaña a los incautos. Y cómo María no tiene ningún poder. Me escuchó como por unos 15 minutos. Y le pareció agresiva mi enseñanza. Y me dijo, ¿me va a prestar o no me va a prestar? ¿De usted cree que yo le prestaría para ser partícipe de toda esa inmundicia? Es un buen colaborador, pero me siento más movido a despedirle y liquidarle que con eso vaya y haga su manda que a prestarle. La respuesta es no. No, pues es bueno saber que no cuenta uno con la empresa. Bueno, si para usted es bueno, es que la verdad es locura. Y las tradiciones, eso sí son aceptadas. No era esa la sabiduría, el conocimiento o filosofía de los griegos. No. Si la pregunta anterior era, ¿acaso eran esas las marcas de un Dios sabio y poderoso? La respuesta a esa pregunta sería sí. Pero no tiene sentido. Pero es como un Dios poderoso y sabio actúa. Y no tiene nada que ver con la sabiduría o el conocimiento o la filosofía de este mundo, la de los griegos en este caso. Y por si alguno me dice, ¿y usted cómo sabe? Ya sabe lo que le voy a decir, ¿verdad? Gracias por preguntar. Yo no lo sé de mí mismo, pero el versículo 22 también lo vamos a predicar la semana que entra, Dios mediante. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Cómo buscar la salvación en uno que no había podido salvarse a sí mismo? Era la retórica que ellos presentaban. A ver, espérate, Pablo, tú nos estás hablando de un Dios y una cruz en donde aquel que venía a libertarnos ni siquiera se pudo salvar a sí mismo. A ver, ayúdame a entender eso. Eso es necedad, Pablo. Yo creo que si eso le pasó a Pablo,
Cuando lo confrontaron fue información que ella estaba juntando para cuando escribiera Romanos. La carta a los Romanos, vamos todos ahí. Vale la pena entretenernos 2 o 3 minutos ahí en Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios, siga con su vista, Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahí está la sabiduría de este mundo. Y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser ¿qué? Sabios. ¿Se hicieron qué? Necios. Por eso que escribe Pablo en esos 4 o 5 versículos, yo le puedo predicar con esta certidumbre de fe. No, la sabiduría de este mundo es basura. Si la duda de aquellos filósofos o beneficiados con la sabiduría de este mundo era que como alguien que no se pudo salvar a sí mismo en la cruz del Calvario iba a poder salvarme a mí o a salvarle a usted, es necesario conocer la verdad del Evangelio. Porque al leer estos versículos y considerar aquel que se jacta de tener sabiduría humana, encontraría cuando menos 7 preceptos. La santa ira de Dios revelada. La verdad de que Dios se lo manifiesta a quien Él quiere hacerlo. Número 3, eterno poder y deidad se hacen visibles de modo que no tienen excusas. 4, los define como envanecidos en sus razonamientos. 5, su necio corazón entenebrecido. 6, profesan ser sabios. Y 7, acaban haciéndose necios. Todo el saber que el mundo pagano y secular apreciaba quedaría, permítanme el término, entontecido, hecho una verdadera insensatez. Ante la maravilla de la revelación divina en el glorioso triunfo de la cruz, triunfo dijimos, porque fue propiciado para pagar la santa ira de Dios. Un Dios ofendido por el pecado del hombre. Letra B, sobre el pecado y sus nefastas consecuencias. Un triunfo que no podemos evitar. Esa cruz y la palabra de la cruz es un triunfo sobre el pecado y sus nefastas consecuencias. Y letra C, la palabra de la cruz es un triunfo sobre la muerte, pues dio vida y vida eterna a todo aquel que cree. Letra D, la condenación, triunfo sobre la condenación eterna que no tiene más efecto en los redimidos, precisamente por esa sangre derramada en la horrenda cruz del Calvario. Si usted quiere, sin lógica humana, pero con solidez eterna e innovadora a los ojos o al parecer de los sabios de este mundo. Pero es una profecía
contra los sabios y entendidos. Llegamos al punto final. La palabra de la cruz es locura. Versículo 20. Punto número 4. Vemos que la profecía queda cumplida. El mundo enloquecido. Vamos a ver aquí que Pablo debe conocer, y ciertamente conocía, los escritos de los profetas. Y contra todo pronóstico y rompiendo con el pragmatismo de lo que funciona, algo de la luz espiritual va a iluminar nuestro entendimiento a partir de que no. Pablo no escribe impulsado por la víscera de un airado ser humano que en su ansiedad apostólica ha de ejercer una reprensión para sus destinatarios, que bueno, por ser del apóstol asumiríamos que es divina. ¿De qué es de lo que echa mano el apóstol? De su acervo teológico. Lo escrito por el profeta Isaías, allá en Isaías 44, 24, de donde el profeta escribe: así dice Jehová tu Redentor, nada más que te formó desde el vientre. El profeta sigue escribiendo: yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. En el versículo 25 de Isaías 44. Que les hago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. De esas verdades es de las que echa mano Pablo. Ese acervo teológico lo extrae entonces de lo dicho por el profeta Isaías y va de la mano de lo que le escribe a la iglesia de Corinto. Con este fundamento, la postura apostólica garantiza veracidad y solidez, así como leeremos una tras otra estas 4 interrogantes escritas aquí para la eternidad. Es que de un grupo de 12 hombres del vulgo, la mayoría de ellos iletrados, pescadores, dedicados al ganado aquino y hasta un tributario de impuestos, empieza un movimiento sin presupuesto, sin capacidades proselitistas, sin ejército, sin armas, sin estrategia y sin la aprobación del gobierno ni de la población, menos aún la de los suyos. Es un misterio que ante toda lógica y sabiduría humana sería un fiasco. Sería locura. No fue así como lo evaluaron los oficiales de la ciudad cuando querían pedirle a los discípulos que callaran y no predicaran en ese nombre. Que bueno, pues mira, ¿para qué nos peleamos? Déjalos. Muchos han levantado y nomás se arma aquí una trifulquita, aquí otra trifulquita allá, y al rato ya se desvanece. Vamos a dejarlos. Si es de verdad, pues prosperará, y si no, se apaga solo. Ya para qué tenemos fricciones. Podríamos asumir que esa era la discusión que tenían aquellos. Y deciden hacerlo. Y hoy en día, 21 siglos después, aquí estamos predicando de ese mensaje. Es que era real. No había lógica ni sabiduría humana que pudiera darle expectativas de éxito a ese movimiento. Era un fiasco, era locura, así como la cruz. La interrogante escrita por el apóstol se erige de manera imponente y sempiterna: la sabiduría de los sabios. Si algún provecho, si algún alcance existencial, si la más mínima expectativa de ser vista como un bien tiene realmente validez, entonces, sabiondos y sofisticados opinadores y jueces, ¿dónde está? Son las preguntas que aparecen en el versículo 20. ¿Dónde? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está aquel que se precia de ser sabio? Y me estoy refiriendo a la sabiduría de este mundo.
Ahí está en soledad y depresión. Ahí está con más avaricia de la que puede digerir. Tiene lo que materialmente su ciencia le proporciona, pero eso es todo lo que tiene. No hay esperanza. Muchas de las veces de ellos ya ni siquiera familia tienen. Son sabios. A los ojos de la sociedad, exitosos. Pero ahí vemos a un Steve Jobs, que tenía todo lo que, y más de lo que su mente pudo imaginar tener. Pero para todo lo que le alcanzó, fue para extender su vida 8 meses y medio, porque el cáncer de páncreas lo mató. Ahí está Bill Gates, hundido en bienes materiales, pero divorciado. Y su hija no lo invitó, o no lo piensa invitar, ya ni recuerdo cuando leí esa noticia a su boda. Dueños de un rancho muy grande, por cierto, aquí en Rancho Santa Fe. Hectáreas tienen ahí. Ahí están los sabios. Por eso la pregunta tiene tanto poder, ¿no? ¿Dónde está el sabio? A ver, enséñame dónde está ese sabio. Ahí los encontramos en esos nichos de depresión, de dolor, La pregunta continúa porque ahora se dirige al escriba. ¿Dónde está el escriba? En nuestros días ese sería el que literalmente goza de capacidades para escribir. Aquel que emite opiniones y redacta grandes e innovadores postulados, métodos, recetas, que termina capturando a un sector sustancial de la sociedad con sus recetas de felicidad y presunto éxito. Todavía viene en mi memoria aquella vez que una congregante se acercó y me dijo: oiga, hermano, entonces, ¿los libros de motivación son malos? Le dije: ¿a qué libros de motivación se refiere? Pues a esos que hay de fulano, de sultano, y me mencionó algunos autores paganos. Y le digo: hermana, no son malos, es lo peor que puede haber. Porque la metafísica y el humanismo es el centro de sus mensajes. Lo que puedes pensar, lo puedes concebir, lo puedes lograr. Y ahí aparecen todos estos que como escribanos se paran delante de las audiencias y dicen: te voy a decir cómo yo logré toda mi fortuna. Ninguno de esos que se paran ahí va a decir, engañando a los 3,000 que hay aquí, que pagando $1,500 por venir a 2 sesiones de 3 horas. Ninguno va a decir eso. Pero eso son los escribanos. Todos dicen: no, todo empezó en aquel momento en el que, y tiro por viaje, el que usted me mencione es una historia de éxito en la que ellos no tuvieron absolutamente nada que ver. Nada. Fue una cosa fortuita. ¿Dónde empezó Apple? En un garage. En el garage de la casa de sus padres. ¿Cómo explotó Amazon? Pues porque estaba desesperado por conseguir unos medicamentos y los buscó en internet. Y después de haberlos buscado muchas veces en la ciudad, según entiendo, encontró el medicamento en internet y entonces dijo: pues a lo mejor. ¿Qué mérito tiene eso? Pero los invitan a dar una conferencia en donde aparecen las recetas, ¿verdad? Te voy a decir cuáles son los 5 pasos para que tengas un matrimonio venturoso. Paso número 1, y ahí viene la receta. Escribamos. ¿Dónde está el escriba? Ahí está, engañando a todo el mundo. Y venimos y decimos: te recomiendo ese curso.
Yo estoy aplicando esos principios que propone fulano, sultano, y mira. Así es que después de que pregunta, ¿dónde está el sabio? Y pregunta, ¿dónde está el escriba? Vamos al versículo 20 para que sincronicemos al final del mensaje. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Quién es el disputador de este siglo? Los líderes de opinión o opiniones que hoy en día a través de estos voraces medios de comunicación instantánea atraen y distraen aún a los escogidos. Esas pláticas cotidianas suelen estar marcadas de lo que publica en las redes, de este o de aquel, de esta o de aquella, y de cuánto no estará facturando perengano o perengana. Y capturan aún a los escogidos. Ya hoy en día es común que en la conversación entre los santos surja de manera recurrente, por no decir que regular, lo que aquel o aquella vio en las redes durante la semana. Déjeme comentarle porque me tocó ver que un mexicano allá en Turquía hace esto y hace aquello. Mire, me tocó ir de un cristiano que lo martirizaron, según allá los caníbales de Etiopía y no sé qué tanto. Y ahí están los disputadores de este siglo. Hace no mucho tiempo alguien se acercó y me dijo, ¿qué opina usted del presidente de El Salvador? Y bueno, pues, ¿qué opino de qué? Pues de todo lo que está haciendo. Pues, ¿qué está haciendo? Pues encarcelando a todos los pandilleros y todos los tatuados de la salvatrucha y todo eso. No tengo ninguna opinión. Ay, sí está en todas partes, pastor, ¿a poco no lo ha visto? No, discúlpeme, pero no lo he visto. A lo mejor para verlo tenía que haber dejado de estudiar unas 2 horas en lo que tengo que predicar ese domingo, por eso no lo puedo ver. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente? Es que alguien así, bueno, ya me platicó lo que dice, lo que opina usted del presidente de El Salvador. ¿Por qué no me platica un poquito cómo percibió el devocional de esta mañana? Ay, tenía que preguntarme de eso, ¿verdad? Discúlpeme entonces. Entonces ya quedamos a mano. Yo no le tengo una opinión respecto del salvadoreño y usted no me tiene una opinión del devocional. Así es que ya no puede decir que estamos en deuda. Y la última interrogante, después de que preguntó por el sabio y por el escriba y el disputador de este siglo, la última interrogante, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esta sí es una pregunta retórica, ¿no? Porque obviamente Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. ¡Sí! Porque aquellos que siguen y ovacionan consciente e inconscientemente no pueden negar que estos sabios viven en las adicciones, los divorcios, las disputas legales o monetarias. Toman en cuenta mucho más las cosas absurdas y las creencias religiosas erradas, para después de algunos meses o años terminar en el psiquiátrico, en la farmacodependencia, y algunos, ya en casos extremos, inclusive en el lamentable suicidio. Pero sí, esos y esas vivieron, experimentaron o disfrutaron en un fugaz episodio de efímera y volátil fama o reconocimiento social. A todos los que generan o siguen esas banales corrientes seculares,
Para la inmensa mayoría de estos, por no decir todos, la palabra de la cruz es locura. Concluimos. Si usted no percibe ni concibe el poder de la cruz tal cual, le tengo noticias. Entre el hombre natural, eso es lo normal. Aquel o aquella que no está siendo atraído por Dios para ser conocido, renacido, redimido y justificado y salvado por Él, eso es lo normal. Pero si de alguna manera este mensaje resonó en sus oídos y en su pensamiento y en el centro de su ser como verdad, este ha de ser el mensaje de Dios que le está dando vida nueva en Cristo y que le puede estar llamando al arrepentimiento y a creer en el poder de la cruz. Si usted es uno de los que ya goza de la divina y preciosa prerrogativa de la salvación que hay en Cristo y en su muerte en la cruz, entonces que su transformación y su desarrollo espiritual consistentes y si fuera necesario sacrificiales, levanten en su vida un testimonio del poder de Dios en usted. Ese bien puede ser el primer paso a la propagación del Evangelio que somos llamados a proclamar. Ya para creer o para ceder a la transformación, el mensaje de esta tarde es que la palabra de la cruz sea el poder de Dios y no locura. Y si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien.